Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, gracias por esta porción más que inspirada de tu palabra. Gracias por el privilegio de estar delante de ella hoy. Gracias porque sabemos toda la utilidad, la singularidad de esta porción de tu palabra. La utilidad de esa ley que está en nuestro corazón, pero que además es la ley por la cual serán juzgados todos los hombres delante de ti. Es la ley que nos muestra tu voluntad, tu corazón, lo que deseas para nosotros. Padre, concédenos hoy, para más gloria de tu nombre, poder entender más esta porción de tu palabra, poder entender más la ley tuya, la ley que nos muestra la moral que debe imperar en nosotros. Concédenos hoy entenderla mejor, para más gloria de tu nombre y más bien de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Uno de los sucesos de hoy en día, algo que la gente piensa hoy en día sobre la ley moral, nos muestra la ignorancia que tenemos de ella. Hay personas que piensan que guardan la ley de Dios y son buenos. Hoy en día hay personas que piensan esto. Piensan que ellos no le hacen mal a nadie. Piensan que ellos siempre que tienen la oportunidad le brindan favores a otra persona y que por eso ya ellos están bien con Dios. Piensan que ya ellos están a tono con lo que Dios pide de los hombres, y lo curioso es que siempre van a la referencia que tienen ellos de la segunda tabla de la ley. Casi ninguno se justifica con la primera tabla de la ley. Casi todos van a la segunda tabla y dicen: yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo trato de ayudar a todo el mundo. Ya piensan que así son buenos. Hay otros, incluso ahora estos, dentro del mundo religioso, o sea, dentro de aquellos incluso que se llaman evangélicos, que piensan muy mal también de la ley, minimizan la ley.
Minimizan la ley al punto como lo hacían los fariseos, escribas del tiempo de Cristo. Cuando les pones el primer mandamiento o el segundo mandamiento a ciertos creyentes de hoy en día, ellos dicen, yo no tengo ningún problema con eso. Ese problema, los que quiebran el primero y el segundo mandamiento de no tener dioses ajenos delante de ti o no hacerte imagen en ninguna semejanza, son los que adoran a San Lázaro, a Santa Bárbara, a la Virgen de la Caridad. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo adoro al Dios verdadero. Eso me muestra a mí cuánta ignorancia tienen de la ley. Por eso encontramos hoy a tantas llamadas iglesias que son legalistas, hombres y mujeres dentro de la iglesia que piensan que tienen una vida santa. Ellos de verdad se creen que tienen una vida santa. ¿Usted sabe por qué ellos creen que tienen una vida santa? Porque la ley para ellos es así chiquitica. El primer mandamiento, eso lo viola los idólatras, nada más. Cuando ven a una persona vestida blanca, dicen, mira, mira, pobrecito, idólatras, que son, pobrecitos, los idólatras. Hablan así de las personas que están haciendo cierto ritual de consagración a un demonio de esto, y les llaman, mira, pobrecitos, los idólatras, y ellos se excluyen de toda idolatría. Pero así, con cada uno de los mandamientos, ellos tienen una expectativa de la ley que es muy, muy, muy vulgar, muy pequeña. El listón de ellos es tan bajito que ellos lo cruzan con un mínimo brinquito. Ellos no conocen la ley. Por eso no saben que el umbral, el listón está tan alto que nadie lo puede saltar. Pero ellos lo minimizan tanto. Yo creo que por ignorancia lo minimizan tanto que ellos piensan que cualquiera lo puede saltar. Cualquiera que va a la iglesia y que está todo el día cantando coritos evangélicos y dice la sangre de Cristo tiene poder y anda por ahí, así esos andan en victoria. Tú les preguntas, dime mi hermano cómo está, y dicen victoria, victoria hermano, victoria. Ellos piensan de verdad ellos piensan que ellos no pecan. Pero eso me muestra cuánta ignorancia de la ley hay en cada uno de estas personas. Ahora, yo sé que esto es lo que creen muchos que están allá afuera, pero yo sé que en este auditorio hay muchos que ignoran la ley todavía más que yo, y yo considero que yo también ignoro la ley o no la conozco como debo conocerla. Entendiendo correctamente la ley, podemos ver que ella va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Y solo por las escrituras, hermanos y amigos, solo por las escrituras, solo escudriñando las escrituras, podemos entender mejor lo que nos quiere decir esta porción en Éxodo 20, las implicaciones. Cuando miramos a las escrituras y escudriñamos las escrituras, vamos a ver mejor qué nos enseña la ley. Vemos que debemos seguir algunas reglas para interpretar correctamente la ley. Cuando usted va a toda la Biblia, usted dice, al parecer, aquellos 10 mandamientos son solo un resumen y a ese concepto han llegado correctamente todos los estudiosos de las escrituras. Los 10 mandamientos solo son un resumen de la ley de Dios que trata sobre la moral. Solo son un resumen. Igual que eso otro que usted cree por ahí, a veces le preguntamos a un evangélico contemporáneo, le preguntamos sobre los 10 mandamientos, dice, usted sabe la ley, ¿cómo dicen los mandamientos? Y solo te dicen, amar a Dios con todo el corazón, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un resumen de los 10 mandamientos. Y es un resumen correcto de los 10 mandamientos, pero un resumen del resumen
de la ley moral de Dios. Nosotros necesitamos conocer bien la ley moral, porque esa es la ley que dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Esa es la ley que nos dice cuál es la voluntad de Dios sobre algo, sobre todo en la vida. ¿Qué es lo que Dios aprueba y desaprueba? Es la ley de Dios. Dios le llama su ley. En ocasiones vamos a encontrar en la Biblia que habla de la ley de Dios y se está refiriendo a esta ley. Es la ley de Dios y se está refiriendo a esta ley. No se está refiriendo a ninguna ceremonia, no se está refiriendo a ninguna ley civil, se está refiriendo únicamente a la ley moral resumida en 10 mandamientos que se resumen a su vez en 2 mandamientos. Hermanos, tú y yo necesitamos conocer la ley, conocerla bien. No sabernos, no estoy hablando de conocer, de saberse los 10 mandamientos de memoria. Tú te puedes conocer los 10 mandamientos de memoria y eso es bueno, no es malo, pero eso no es conocer la ley. Estoy hablando de algo más que eso, mucho más que eso. Es conocer qué realmente exige y qué prohíbe cada mandamiento. Tú y yo vamos a ser juzgados delante del tribunal de Dios por esa ley. Tú y yo necesitamos conocer esa ley. Yo les propongo que veamos juntos hoy al menos 5 reglas. 5 reglas que cuando tú estudias las Escrituras te das cuenta que esas reglas deben tenerse en cuenta para entender correctamente la ley moral. Según los estudiosos, hay al menos 10 reglas para entender correctamente la ley moral. Hoy vamos a ver 5 de ellas. Para nadie es un secreto de que esto no lo inventé yo, o no debe ser esto un secreto. Yo no he inventado nada, no estoy trayéndole aquí una nueva revelación que tuve por el Espíritu de 5 reglas para interpretar correctamente la Biblia. No, para nada. Soy un pastor reformado que entiende que no soy el que va a tener la última revelación de la última Coca-Cola en el desierto. No, yo soy un pastor más en la historia del cristianismo y Dios a través de la historia nos ha dado dones y ministerios. Y esos dones que ha dado a través de la historia nos ha dado a través de la historia maestros, nos ha dado pastores y maestros que son para la edificación del reino. Y esos pastores y maestros tienen sus conocimientos, han escrito libros y han escrito confesiones y catecismos históricos, y por ello es que podemos nosotros hoy nutrirnos de esa sabiduría que Dios le ha dado a su iglesia, a su pueblo a través de la historia. Así que no debe ser un misterio para usted. Nosotros aquí estamos haciendo uso también del estudio de los catecismos y las confesiones históricas para llegar a estas conclusiones. Así que hoy vamos a ver 5 de las reglas que ha descubierto el cristianismo histórico, los teólogos, los maestros en la historia del cristianismo, estudiando la Escritura, han llegado a la conclusión que para entender correctamente la ley moral debemos tener en cuenta estas reglas. Regla número 1. Regla número 1 para entender correctamente la ley moral, para entender correctamente los 10 mandamientos. Regla número 1. Que la ley es perfecta. Regla número 1. La ley es perfecta y obliga a todos, a Yaniel y a Héctor, a un creyente y a un no creyente, obliga a todos a una completa, fíjense, no un pedacito de la ley, a una completa conformidad del hombre total para con la justicia de ella y a una completa obediencia por siempre. Por siempre.
a tal punto que exige la suma perfección de cada deber y prohíbe el mismo grado de cada pecado. ¿Entendió la ley? Se la repito. La repito. La primera ley, para entender correctamente los 10 mandamientos o la ley moral resumida en 10 mandamientos, la primera ley es esta, que la ley es perfecta y obliga a todos a una completa conformidad del hombre total para con la justicia de ella. O sea, obliga completamente al hombre a hacerlo, a conformarse a la justicia de ella. Y a una completa obediencia por siempre. No por un tiempo, sino por siempre. A tal punto que exige la suma perfección de cada deber y prohíbe, o sea, te está exigiendo suma perfección en cada uno de los deberes exigidos, pero también te prohíbe en el mismo grado cada pecado que está condenado en ella. Sí, no se crean que es tan sencillito guardar la ley. Yo no mato a nadie y ya, resolví. No, la ley es perfecta. Es perfecta. Hermano y amigo, vamos a ver por qué los teólogos dicen que esto es una ley importante para entender la ley. Vamos a ver de dónde ellos sacan esta ley. Vamos a ver que lo sacan de la misma escritura. Y uno de los textos, y yo creo, yo necesito ahora que todos los creyentes tengan sus Biblias y las usen, porque vamos a usar bastante la Biblia ahora. Así que si usted tiene la Biblia ahí, por favor, busque. Si tiene la Biblia en el teléfono, ponga el teléfono ahí y vamos a buscar. Y ya comienza a buscar conmigo el Salmo 19:7. Salmo 19:7. Creo que tiene cierta referencia al Salmo 19. En el Salmo 19, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Usted sabe qué quiere decir cuando dice que es perfecta? Dice que en ella no hay defecto, que es completa, que raya o que es perfecta al punto de que cualquier imperfecto va a quebrarla. Ella es perfecta, al punto que puede convertir el alma. Pero esa parte no nos interesa ahora. Solo quiero que usted vea que el salmista inspirado, mirando la ley, dice, la ley es perfecta. ¿Y qué está haciendo el salmista? Mirándose a sí mismo y diciendo, yo no lo soy, pero ella sí lo es. La ley de Jehová es perfecta. Ahora, si usted compara esto que nos dice el salmista con lo que dice Santiago en el Nuevo Pacto, Santiago capítulo 2 versículo 10, Santiago 2:10, en su carta, mire lo que dice este hombre inspirado por Dios también. Santiago en el Nuevo Pacto dice, porque cualquiera que guardare, o sea, Santiago, la carta de Santiago capítulo 2 versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace culpable de qué? ¿De un punto? No, de todo. Hermanos, porque la ley es perfecta. Y cuando tú ofendes en un punto, ya no eres perfecto. Ya no eres perfecto. Ya ofendiste en un punto. Usted se da cuenta que la ley dice, amarás, los primeros 4 mandamientos se resumen en esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, tu mente. ¿Quién es el que ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente? ¿Quién es el que se levanta por la mañana y hasta, oh, Señor, aleluya, gloria a Dios, rebosa mi corazón de amor por ti? No.
Tú no amas a Dios perfectamente. Deberíamos todos, realmente por lo que somos, por lo que Dios es para nosotros, deberíamos estar estallando todo el tiempo en adoración para Él. Pero no somos así. La ley nos exige amor perfecto para Dios, pero nosotros no amamos perfectamente a Dios. Santiago dice, tú puedes guardar toda la ley, pero si ofendes en un punto, eres culpable de todo. Y fíjense, no vale de nada que otro ofenda la ley más que tú. Porque esa es otra defensa absurda que hacemos nosotros los seres humanos. Yo soy malo y yo no soy perfecto, pero aquel que va a la iglesia es peor que yo. O aquel que está en la iglesia y que es miembro de la iglesia es peor que yo. Bueno, pero es que eso no te exonera en el juicio porque es contra Dios. Es a Dios al que tú vas a tener que darle cuenta. Y en el juicio no se va a comparar a nadie contigo. No. En el juicio solo Cristo. Los que son de Él van a ser justos por Él. Y todos los demás serán condenados como pecadores. La ley es perfecta. En Mateo capítulo 5, verso 21, el Señor nos recordó algo importante. Mateo 5, por favor, no deje de ir allí. Mateo 5, el Señor Jesús nos está enseñando la ley moral. Nos está enseñando correctamente cómo debemos interpretar la ley. En su tiempo había muchos falsos maestros. En Mateo capítulo 5, voy a leer a partir del verso 21. A partir del verso 21, Mateo 5, 21. Les decía que el Señor Jesús estaba rodeado de escribas y fariseos y saduceos y todos tenían su propia doctrina, pero todos habían minimizado la ley. Todos, igual que hoy. Hoy usted sale para allá y hay muchos religiosos que han minimizado la ley. Y entonces tú ves desde los púlpitos predicando, tú tienes que ser santo y sin santidad nadie verá al Señor y no sé qué cosa. Y no digo que la Biblia no diga eso. Solo que ellos siempre están resaltando eso. Y hay que orar más, y hay que predicar más, y hay que hacer esto más. Estas personas, primero, no conocen el Evangelio. No lo conocen. Y segundo, de verdad ellos se piensan que son santos. Tú sabes, ese tipo de predicación, lo que ha hecho, primero, el predicador que predica así, uno se puede dar cuenta que la ley moral para él está por allá abajo. Y él ya ha brincado esa ley que él puso por allá abajo muchas veces. Y él se piensa que es santo. Y él se piensa que él tiene que soltar a todo el mundo a que hagan el brinquito ese. Hermanos, Jesús le dijo a todos sus contemporáneos, vengan acá, ustedes que brincan la ley y piensan que guardan la ley y andan con mucha pompa pensando que ustedes son santos, vengan acá que yo les voy a enseñar qué cosa es la ley de verdad. Y los llamó y les dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Sí, ustedes escucharon bien, así se le dijo a los antiguos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a eso a los antiguos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, yo les digo a ustedes que matar es el extremo. Y la ley se resume en no matarás. Pero cualquier daño que tú le hagas a tu prójimo, cualquier cosita, cualquier ofensa que tú le hagas a su prójimo es porque tú estás queriendo, procurando hacer mal. El viernes pasado, por la gracia del Señor, fui a Perico. En Perico les decía que en la misión en Perico hay niños y adultos. Como cierto hermano me abandonó en la pelea ahí en Perico,
tengo que darle la clase a los niños primero. O sea, decidí, bueno, pues no perder a esos niños que tenían tanto interés y decidí pues tener la primera clase con los niños y yo sé que en la clase de los niños los adultos iban a aprender también. Los adultos están presentes, entonces le damos la clase primero a los niños y después a los adultos. Uno de los niños, le estoy enseñando a los niños la ley moral. Y uno de los niños me dice, maestro, me interrumpe en la clase y me dice, maestro, fulanito me dio con su Biblia en la cabeza. Y yo le digo, ¿y por qué me dices eso? ¿Por qué hablas de tu pecado delante de todos nosotros? No, maestro, estoy hablando de que él me dio. Sí, pero ese es tu pecado que tú estás mostrando. Porque tú estás dándome una queja porque tú quieres que yo lo regañe a él. Tú quieres meterlo en problema a él. Tú quieres hacerle daño a él. Eso es lo mismo que no matarás. Tú estás queriendo matarlo. Tú estás queriendo hacerle daño. ¿Te das cuenta de tu corazón pecaminoso? Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Cuando tú le ofendes a una persona, le dices necio, fatuo, tú estás queriendo hacerle mal. Tú estás queriendo quitarle vida. Déjeme decirte, dijo Jesús, que no matarás es solo un resumen. Cualquiera que le haga cualquier daño a su prójimo, por mínimo que sea, ya quebró el sexto mandamiento que dice, no matará. Pero Jesús no quedó ahí, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El séptimo mandamiento dice, no adulterarás o no cometerás adulterio. Pero el décimo mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esa es otra de las reglas que vamos a aprender más adelante. Son de las últimas 5. Pero usted tiene que ver aquí que Jesús nos enseñó correctamente la ley. Y nos está diciendo, tú puedes minimizar el mandamiento a no cometer adulterio. Y puede ser que en este recinto todos, ninguno de nosotros ha cometido adulterio. Ninguno de nosotros ha engañado a su esposa con otra mujer. Nunca me he acostado en una cama con otra mujer. Jesús le dijo, hey, no ponga el listón tan bajo, que es mucho más alto de lo que tú imaginas. Si tú has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón, ya tú cometiste ese adulterio en tu corazón. ¿Sabes por qué no has llegado a adulterar? Gracias a mí, que dirijo cielo y tierra y providencialmente te hago tener miedo de ti, de no perder tus hijos, de no perder tu familia, de la sociedad que va a decir, resulta que tú eres moralista, mira, es religioso. Te he guardado para que no cometas adulterio a ese extremo. Pero quebrar la ley, hace rato la quebraste. Verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, si te dan, dale tú también. Si te quitan algo, si te roban algo, róbatelo tú. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
¿Qué ustedes creen de eso? ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, la ley de Dios es perfecta. Nos acusa a todos los imperfectos. Nos acusa. Si usted entiende correctamente la ley, usted va a entender que ella es perfecta, que ella te va a poner contra la pared, que ella te va a quebrar y ella te va a mostrar tus maldades, tus pecados, que son horribles. Tú no eres perfecto. Tú no puedes obedecer la ley. La ley de Jehová es perfecta y obliga para siempre a todos a cumplirla perfectamente en todo lo que exige. No en no cometer adulterio, sino en no codiciar a la mujer también. Te lo exige. Es una misma ley que te va a condenar. Ella es perfecta. Segunda regla para interpretar correctamente la ley. Ya dijimos, es perfecta. Segundo lugar, es espiritual. La ley es espiritual. De modo que abarca el entendimiento, la voluntad, lo que yo deseo o no deseo, las afecciones, esos afectos que tenemos y todos los demás poderes del alma, como también abarca las palabras, por supuesto, lo que yo hablo, las obras y los gestos. Ahora, nosotros pensamos que si no hablamos o no hacemos, no hay problema. Pero no, hermanos, ella es espiritual, ella va aquí, a la mente, al corazón. Entonces, todo lo que tú deseas que es contrario a la ley, te condena. Todo lo que tú piensas que es contrario a la ley, te condena. Ella es espiritual. Ella no es un asunto de hacer. Si yo no cometo adulterio, no hay problema. Si yo no mato a alguien, no hay problema, pero sí puedo hablar mal de alguien, puedo decirle a fulano y a ciclanito que tú eres esto y a lo otro y no pasa nada. No, tú estás procurando mal de la misma manera. Pero lo que hiciste fue hablar, pero y si pienso mal, solamente ya estás matando también. Porque es espiritual. Y si le tengo odio en el corazón, es espiritual la ley. No lo quiero, no lo voy a matar, no lo puedo matar, pero lo quisiera matar. Estás quebrando la ley, porque es espiritual. Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la voluntad. Y enseña eso la Biblia, pastor. Venga conmigo. Venga conmigo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a comenzar por aquí. Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Romanos 7 es una tarea pendiente. Yo creo que todos deberíamos ir a Romanos 7 y luego a Romanos 8 para entender este asunto de la ley junto con el apóstol Pablo. Pero en el verso 14 dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. Es espiritual, va dentro de mí, a mi corazón y me condena. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Eso será una realidad para el apóstol Pablo? ¿Nada más? No, desgraciadamente. Si es para el apóstol Pablo, ¿qué queda de aquí para abajo, de ahí para abajo? Si él es carnal, vendido al pecado, ¿qué quedará de nosotros? Un hombre tan piadoso. Miren lo que dice Deuteronomio, y disculpen que, va del Nuevo Testamento ahora al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6,
versículos 5 y 6. Deuteronomio 6, versículos 5 y 6. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No puedo amarlo por fuera, yo voy a la iglesia. No, es de todo tu corazón. Y si yo repito algunas oraciones y por la mañana hago una oración, no, lo amarás de todo tu corazón, con todo tu afecto. Ay, yo no logro hacer eso. La ley es espiritual. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es para estar en el corazón. ¿Se dan cuenta que es espiritual la ley? Es espiritual. Tiene que ver con el corazón, con el alma. Ese primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí tiene que ver con el corazón. No con una práctica de que yo me busco un Dios y ay, qué lindo este Dios. Es con el corazón. ¿Qué tienes en tu corazón en primer lugar? De eso se trata. Y voy a tratar de reservarme llegar allí, al primer mandamiento cuando lo estudiemos. Mateo capítulo 22. Ahora vamos a ver al Señor Jesús nuevamente enseñando. Mateo 22. Verso 34. Y vamos a leer hasta el 40. Mateo 22, verso 34 y vamos a leer hasta el 40. Dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Quién lo logra? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso me condena. Eso nos condena. Cada vez que un hermano o hermana, fíjense, estoy hablando, miembros de la iglesia, me dice: ¿cómo se llama el hermano que es de Banahuisi? Ay, es que yo tengo una mente tan mala. No, tú no tienes una mente tan mala, tú tienes un corazón tan malo. Lo que pasa es que yo no te puedo condenar porque soy idéntico a ti. Tú sabes lo que es que pase de lunes a viernes y el sábado, yo me acuerdo del índice que lleva semanas sin venir a la iglesia a adorar en el día del Señor porque está de reposo absoluto. ¿Cómo puede ser posible eso? Yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, porque yo no estoy hablando de la hermana que tenemos en Brasil, que yo no conozco. Estoy hablando de la hermana que Dios me dio en la iglesia local. No. Si tú crees que tú no puedes amar a Dios con todo el corazón, pero tú sí amas a tu prójimo como tú mismo, déjame decirte que tú eres un mentiroso lo que tú eres. Y déjame decirte que esa mentira al que más perjudicas a ti. Como todas las mentiras, ¿no? El mentiroso es el que peor sale en el asunto, pero esa mentira de que tú amas a tu prójimo como a ti mismo, eso te está haciendo daño a ti nada más. No amamos a nuestro prójimo.
No lo amamos. La ley es espiritual. Trata de amor, de afecto. ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos preocupamos por nosotros mismos? ¿Cuánto hacemos por nosotros mismos y somos incapaces de hacer por otros? Jesús termina diciendo en el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, en estos dos mandamientos está resumido toda la ley y los profetas. Tercera regla para interpretar correctamente la ley moral. Que lo mismo se exige o se prohíbe en diversos aspectos en varios mandamientos. Debemos entender eso. Que lo mismo, esa misma cosa o ese mismo pecado o esa misma exigencia se hace en un mandamiento o se prohíbe en diversos aspectos en varios mandamientos. Un ejemplo de eso, como por ejemplo es Colosenses 3:5, o sea, un ejemplo donde podemos ver esto claramente. En Colosenses el apóstol está escribiéndole a los creyentes de Colosa, a los cristianos en Colosa, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Y Pablo le dice a los colosenses, haced morir, o sea, maten, mortifiquen por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y miren qué cosa es lo terrenal en vosotros. Fornicación. Eso tiene que ver con qué mandamiento. Con el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Fornicación, impureza, que está relacionada, pasiones desordenadas que tienen que ver con varias cosas, robar, no robarás, ¿verdad? O no hurtarás, octavo mandamiento. O tiene que ver con el área sexual también, pasiones desordenadas. Malos deseos, o sea, cualquier mal deseo que tengas de querer algo, deseos de algo que no convienen, ya sea deseos de hacerle daño a una persona, que tiene que ver con el sexto mandamiento, deseos contrarios a tus padres o cualquier adulto o cualquier persona en autoridad, son malos deseos, o sea, que tiene que ver con todos los mandamientos. Malos deseos, dice, y avaricia, o sea, ese deseo de tener y tener y tener cosas materiales y avaricia, y mira lo que dice, que es idolatría. ¿Cómo es eso? Idolatría no es lo que habla el primer mandamiento o el segundo mandamiento. Idolatría no es aquello de que habla de no tener dioses ajenos o no hacerse imagen en ninguna semejanza. Eso no es lo que habla de idolatría. ¿Cómo que idolatría la avaricia? Sí, hermano, se da cuenta que lo mismo puede estar exigido o prohibido en un mandamiento o en otro. Eso es, debemos entender eso también. Que lo mismo se exige o se prohíbe en diversos aspectos, en varios mandamientos. No es que cada mandamiento exige lo mismo, no, es que diversos aspectos de diversos mandamientos te están exigiendo lo mismo. Otro ejemplo está en primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, ¿cómo es esto? Todos los males. Raíz de todos los males. Fíjense, ¿qué males? Bueno, los males tienen que ver con el pecado, tienen que ver con infracción de la ley moral, ¿verdad? Primer mal, hacerse un Dios que no sea Dios, ¿verdad? O hacerse un Dios, no, tener un Dios. Ese es el primer mal. Bueno, el amor al dinero, ya ese es un mal. Tú tienes un Dios ya, el dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que la raíz de todos los males, primer mal, tener un Dios, el dinero. Segundo mal, hacerse un Dios ya sea en el cielo, en la tierra. Bueno, el amor al dinero te hace hacerte un Dios mal. Tomas el nombre de Dios en vano cuando el dinero es el amor al dinero es lo más importante en tu vida y amas mucho el dinero. Tú estás tomando el nombre de Dios en vano porque tú estás pensando que el dinero es más importante que Dios. Dios para ti es porquería, dinero es lo que hace falta. Dinero es lo que hace falta. Entonces tú tomas el nombre de Dios como algo vano. Dios y la bendición de Dios. Fíjate, la bendición de Dios. Dinero es lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Pero hay otro mal. ¿No te acuerdas del día de reposo? ¿Para qué? Tú no quieres el día de reposo, tú quieres dinero. Ni te acuerdas ningún día de ese día, ni guardas ese día, porque tú amas el dinero. Así que el día de reposo tú necesitas hacer dinero. Y dar dineros, ofrenda y diezmo, ¿para qué? ¿Para que se lo robe el pastor? No. Todo eso es amor al dinero, causante de todos los males. ¿Estás dispuesto a matar? ¿Estás dispuesto a deshonrar a tus padres? ¿Estás dispuesto a robar por amor al dinero? Causante de todos los males. ¿Se da cuenta cómo, verdad? El mismo mal está siendo atacado en cada mandamiento. Y un mal tú estás violando todos los mandamientos por un pecado horrible, ¿no? Es necesario esta regla, conocerla, para entender correctamente la ley moral. Cuarta ley de 5 que vamos a ver hoy. Que donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. Y donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. De modo que donde una promesa también es añadida, la amenaza contraria se incluye. Y donde se añade una amenaza, la promesa contraria es incluida también. Y ahora, a lo mejor así, usted no lo entiende, pero ahora cuando veamos los ejemplos, usted lo va a entender. Vamos a ver lo primero que dicen aquí, porque está un poquito larga esta regla. Lo primero que ellos dicen es que donde un deber es mandado, o sea, se te manda a hacer algo, se te ordena, haz esto, el pecado contrario se prohíbe. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a ver esto, como por ejemplo en Isaías 58, versos 13 y 14. Isaías 58, vaya conmigo rápido. Isaías 58, ayúdame a terminar en menos de una hora. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer, disculpen, 13 y 14. 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué ustedes creen? El cuarto mandamiento, ¿qué pide? Que te acuerdes del día de reposo para santificarlo, que no trabajes ese día, ¿verdad? Pero aquí Isaías dice más. Dice, ese día debería ser deleite para Jehová. Tú no deberías hacer tu voluntad. Tú deberías tener ese día como santo, delicia, glorioso de Jehová. ¿Y de dónde sacas eso, Isaías? Bueno, si Dios me dice a mí que no trabaje ese día y que lo consagre a Él me está prohibiendo trabajar. ¿Y qué me está mandando? Pues consagrarlo a Él, adorarlo a Él, reverenciarlo a Él. Por eso ese día debe ser deleitoso para mí. Entonces, Isaías interpreta correctamente que cuando Dios dice, no trabajes ese día, más bien apártalo para mí, lo que me está exigiendo no es solo no trabajar,
sino también deleitarme en Él, adorarlo a Él. Porque de hecho el resumen de ese mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, fuerza y el alma. Y puedo esperar bendiciones de Él en ese día. Vamos a ver otro ejemplo, más claro. Dice Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. ¿Verdad? A Jehová tu Dios temerás. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Sin embargo, la interpretación de Deuteronomio que hace el mismo Moisés es que lo que Dios nos manda hacer aquí es temerlo a Él. O sea, no está dicho eso en el primer mandamiento, pero es una consecuencia del primer mandamiento. Es lo que nos exige el primer mandamiento. Si nos manda a no tener otro Dios, nos está mandando a temer solo a Dios, al verdadero Dios que es Jehová. Dice, a Jehová tu Dios temerás. Eso se desprende del primer mandamiento. Que te dice, no te hagas otro Dios, no tendrás otro Dios. Bueno, pues tú debes temer a ese Dios. Y a Él solo servirás. Solo a Él debes servir. No debes servir a otro Dios. No está dicho en el mandamiento, pero está exigido. Porque el mandamiento está en forma negativa, pero no te dice lo positivo. En este sentido, nosotros tenemos que saber, se los voy a explicar con la segunda tabla de la ley. La segunda tabla de la ley, ¿qué dice? No matarás. ¿Pero qué dijo Jesús? Que si le dices necio a tu hermano, ya lo mataste. ¿Y en qué se resume en ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo contrario de matar? Amar o dar vida. Dar vida. Así que si, miren cómo Jesús lo resumió. Cualquier cosa que quieran que los hombres hagan con vosotros, háganlo ustedes con ellos. ¿Qué tú quieres? ¿Que te roben o que te den comida? Que te regalen comida. ¿Tú quieres eso? Regala. Arriba, procura que otros vivan. Lo contrario de robar es dar. Lo contrario y el deber exigido en no robarás. Eso es una prohibición, ¿verdad? Nos está prohibiendo robar. ¿Y qué nos está exigiendo? Dar. Por eso dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. En otras palabras, denle a los demás también. Dedícate a darle a los demás. El deber. El pecado prohibido exige algo. Y el deber, si nos están exigiendo hacer algo, nos está prohibiendo un pecado también. Vamos a ver, donde el pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. Y eso lo vamos a ver. Esa es la otra parte de esta regla. En Mateo 5:21. 5:21. Ya lo vimos ya, ¿no? Sí. Ya vimos ese pasaje. 21 al 24 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Recuerden que estamos hablando de que el pecado que se prohíbe, el deber contrario es mandado. Se está mandando algo cuando se dice no matarás. Sí, a no matar, ¿verdad? Se está mandando algo. Pero ¿qué se está exigiendo? Dar vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no procuren hacerle ningún mal a nadie. Procuren darle vida. Procuren que lo pase bien. Por eso él termina en el versículo 24. Miren cómo dice. Por tanto, al final de esa cita, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda al altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, procura el bien de tu hermano. Fíjense que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. De esto se trata lo que ordena
Vamos a ver lo que dice Efesios 4:28. Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Cómo dice el octavo mandamiento? Karen? ¿Cómo dice el octavo mandamiento? No hurtarás. Miren cómo dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ah, no hurtarás, me manda a trabajar. Sí. Si tú trabajas, vas a tener. Si tú no trabajas, bueno, nada malo vas a hacer. Posiblemente vas a tener que, te vamos a ver robando. ¿Por qué ustedes creen que en esta sociedad hay tantos ladrones? No hay trabajo, ni incentivo para el trabajo, ni policías que sean estimulados, ni con las leyes, ni con dinero, ni con encontrar al verdadero bandolero. Aquí se estimula desgraciadamente más toda ofensa política, todo criterio que se tenga contrario a la política, a lo que dice el Partido Comunista. Eso se persigue más que a un ladrón. Y eso es horrible. Eso está fomentando la delincuencia. Pero además, ¿dónde están los trabajos que realmente, por supuesto, no estoy justificando a ningún ladrón? Todos los ladrones deben ser encerrados, castigados, correctamente castigados. Yo no estoy justificando a nadie, pero ¿dónde están los trabajos que se puedan hacer y sean bien remunerados? Eso fomenta más delincuencia, porque donde no hay remuneración del trabajo, no hay estímulo para trabajar, por lo tanto se fomenta otro tipo de cosas. Y en una sociedad donde ya quitamos a Dios de la fórmula, entonces, ¿cuánta delincuencia puede haber? Porque el comunismo lo primero que hace es eso, decir no hay Dios. Y hermanos y amigos, donde se diga no hay Dios, prepárese para lo que viene. En una familia donde no hay Dios, usted sabe el resultado de la familia. En un barrio donde se diga no hay Dios aquí, prepárese para lo que usted va a ver ahí. En una nación donde usted diga no hay Dios, nosotros sabemos lo que hay, porque vivimos en una así. Así desgraciadamente nos enseñaron. El apóstol Pablo, mirando a la misma ley, dijo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, lo contrario de hurtar, ¿qué cosa es? Dar, compartir. Primero trabajar, porque si no trabajas, ¿qué vas a compartir? Así que, ¿quién pensaba por ahí que no robarás, te estaba mandando a trabajar? Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos por lo menos, que crecieron en una sociedad donde cristianizada, por supuesto no era el mejor cristianismo, pero hermano, pero era algo de cristianismo. Y algo de cristianismo es mejor que comunismo. No tenga la menor duda. Por lo menos te decía, no, usted tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar. Y si no va a trabajar, va a estudiar. Y si no va a estudiar, a trabajar. Y si roba, yo soy el primero que te va a coger a ti, así, te voy a cogerte por la mano y te voy a dar para la policía. Que agarra ahí, para que aprenda. Lo contrario de hurtar es trabajar y dar. Por eso el deber contrario se te exige cuando te dicen no robes. El deber contrario se exige, da. Trabaja y piensa en el otro para en vez de quitarle, darle. Eso es una ley muy importante. En Éxodo 20:12, vamos a comparar Éxodo 20:12 con Proverbios 30:17. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver Éxodo 20:12, ¿cuál es el mandamiento aquí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Ahora, mire lo que dice Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Está oyendo eso? Si con tus ojos tú escarneces a tu padre, o sea, dice, mira el gordo hasta ahí, que si el gordo que no se goza. Y la enseñanza de la madre, ay mami, haz teoría, yo hago lo que me dé la gana. Ay mami, no sé qué cosa. Bueno, ¿sabes lo que desea Dios para ti? Niño que no, o jovencito que no honras a tu padre y a tu madre, lo que Dios desea para ti es que los cuervos, un pájaro negro con pico largo así, te saque los ojos. Los cuervos de la cañada lo saquen, esos ojos, y lo devoren los hijos del águila. Eso es lo que tú deberías. ¿Se da cuenta? Que la promesa. ¿Cuál es la promesa para los que honran al padre y a la madre? Larga vida. Lo contrario también está puesto ahí. O sea, la promesa de vida, si tú no obedeces el mandamiento, lo que adquieres va a ser, ¿qué cosa? Lo contrario de la promesa. Vida corta y maldiciones sobre tu vida. Hermanos y amigos que nos visitan, ¿usted ha visto eso en la vida? Yo lo he visto. Yo lo he visto. De hecho, yo a veces, como sé que eso es verdad, a veces yo encuentro a hijos maldiciendo a la madre y yo digo, Dios mío, líbralo, líbralos. A veces yo veo, a veces es muy evidente, vulgar y horrible, porque déjenme decirle algo, para no minimizar, recuerden que la ley es espiritual. Todos nosotros deshonramos a nuestros padres. Todos. ¿Bien? Todos nosotros deshonramos a nuestros padres. Pero a veces es tan vulgar, tan evidente, tan claro esa deshonra, que a mí me aterroriza, porque yo digo, a este no le va a ir bien. Hermano, yo he visto eso tan de cerca, que ha sido horrible y es como para temblar. Yo he visto hijos diciéndole, mami, te voy a matar, no sé qué cosa. Y yo me he puesto la mano en la cabeza y he dicho, Dios mío, y no pasan 2 días y le rajan la cabeza al muchacho. Pero así, literal, le rajan la cabeza al muchacho, lo mismo que él deseó para la madre. Eso lo he visto yo, que tengo 51 años nada más. Sí, 51 años poquito chino. Eso lo he visto yo. Porque esto es cierto, hermano. Es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Y Dios es fiel. Es Dios. Y gobierna cielo y tierra. Pero aquí la ley que queremos o que debemos aprender es la siguiente. Cuando se promete algo en un mandamiento, hay una promesa como esa, larga vida. Bueno, lo contrario también está incluido si tú quiebras el mandamiento. Si honras a tu padre y tu madre, larga vida. Si no los honras, prepárate. Porque la vida puede ser corta y puede ser bien cortica. Así que miren qué estímulo nos da Dios para que vayamos y honremos a nuestros padres. La última parte, la última parte de esta ley dice, de modo que donde una promesa es añadida, la amenaza contraria se incluye, y donde se añade una promesa, la promesa contraria es incluida, y ya lo vimos ya allí en ese pasaje que acabamos de ver. Y no vamos a leer estos textos que tengo aquí porque no nos va a dar tiempo. Pero voy a terminar con una última regla. La regla número 5, la quinta regla dice así, que lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo y lo que Él manda es siempre nuestro deber. ¿Sí o no? Siempre. Ahora miren esto. Sin embargo, y esto es un poco difícil aquí.
Sin embargo, no en todos los tiempos debe cumplirse cada deber particular. Esto está un poco difícil ahora. Lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo. Y lo que Él manda es siempre nuestro deber. Sin embargo, no en todos los tiempos debe cumplirse cada deber particular. Vamos a ver, porque esto está finito y es para y ya es tarde ya. Pero vamos a tratar de hacerlo breve, pero claro. Primero, lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo. ¿Eso estamos claros? Clarísimo. Hebreos 11:25 dice, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hablando allá de los santos en el Antiguo Testamento, ellos siempre evitaron el pecado, siempre lo hicieron, evitando el pecado todo el tiempo. Ahora, lo otro que dice tampoco nos provoca duda, que lo que Él manda es siempre nuestro deber, ¿verdad? Siempre. En Deuteronomio 4:8 encontramos, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. O sea, siempre tenemos que guardar la ley todos los días de nuestra vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, o sea, siempre, de generación en generación, y a los hijos de tus hijos. No hay ningún problema con eso. Siempre tenemos que guardar lo que Dios nos manda. Ahora, el problema viene aquí. Cuando dice, sin embargo, no en todos los tiempos debe cumplirse cada deber particular. Bueno, vamos a ver dos casos donde esa ley se pone de manifiesto. Uno es Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Vaya rápido, por favor, que ya pasamos la hora. Mateo 12. Y voy a leer los versículos del 1 al 8. Y voy a leerlo lo más rápido posible, porque usted conoce la historia. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Escuche esto, tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos no estaban cosechando nada. Déjenme decirle aquí, ellos no estaban quebrando el día de reposo. Eso era lícito hacerlo en el día de reposo. Comer porque tienes hambre. No recoger espigas para guardar para después comer. No, comer lo que es lo necesario. Ajá. Y comenzaron a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, porque ellos le habían agrandado el día de reposo, no se podía ni coger una espiga. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Ven cómo la situación es igual? Tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Ustedes han leído esa historia? ¿Verdad? David, cómo entró, estaba huyendo de Saúl y entró con sus hombres y estaba el sacerdote Abimelech y él le dio allí de los panes de la proposición. Era el único pan que había ahí para él y para sus hombres. Y no le era lícito a David comer esos pan, ¿verdad que no le era lícito? Era solo para los sacerdotes ese pan. Cuando se recogiera ya el viejo y se ponía el nuevo, se podían comer ese pan que ya había sido usado. Y Jesús dijo que no le era lícito comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, por supuesto que aquí nos estamos desviando de la ley moral. Y estamos viendo asuntos que son de la ley de Dios, pero no de la ley moral. Pero el primer mandamiento tiene que ver con el día de reposo, que sí es la ley moral. Y los ejemplos que está poniendo Jesús tienen que ver con la ley ceremonial, pero que tienen implicaciones de desobedecer a Dios. Y aquí tiene que ver, en este segundo ejemplo, tienen que ver
con la ley moral del día de reposo. Y Jesús le dijo a los fariseos, fíjense, si ustedes juzgan que los discípulos estaban quebrando el mandamiento por arrancar espigas porque tenían hambre, él no se puso a esa hora a decir cuántas espigas son lícitas comer o arrancar para quebrar el mandamiento, no. Él se puso a meditar con ellos y les dijo, a ver, David tuvo que hacer esto porque tenía hambre y se les dio. Y comió y fue sin culpa porque era un hombre de Dios, señalado por Dios, buscando a Dios. O el que Dios había designado para. Y luego le pone el ejemplo de los sacerdotes. Todos los sacerdotes, cuando están en el templo, en el día de reposo, trabajan más que cualquier día. Porque tienen que hacer todo lo que se hace en el tabernáculo, matar los animales, echarlo en el altar de sacrificio, separar las vísceras de no sé qué cosa, todo eso lo hacían ellos. Y era sacrificio tras sacrificio. Yo pregunto, Jesús pregunta, ¿no quiebran el día de reposo y son sin culpa? Entonces nos muestra Jesús de esa manera que en ocasiones específicas, hay mandamientos del Señor que nosotros no necesariamente, que debemos quebrar, pero que no estamos quebrando la ley. Fíjense, estamos quebrando un mandamiento específico, pero no estamos quebrando la ley. Los sacerdotes, por adorar a Dios, tenían que trabajar más. Tenían que trabajar ellos más. Y eso no era quebrar la ley. Porque el adorar a Dios está justificando el hecho de que tuvieran que trabajar más. Imagínense que hoy quiera ajustarse milimétricamente al mandamiento Bernabé de guardar días de reposo y no recorrer tantos kilómetros como decían los judíos. Y no pueda venir a adorar. Para venir a adorar, él tiene que recorrer no sé cuántos kilómetros. Pero además, todo pastor en el día de hoy, imagínense que diga, no, hoy es mi día de reposo. Y si es como yo, que es un solo pastor en una iglesia, que tiene que enseñar y volver a enseñar y venir a la escuela dominical, bueno, realmente el día que más yo trabajo, en la mayoría de los meses, el día que más yo trabajo es el domingo. Y soy sin culpa, porque es para adorar a Dios. Entonces, no hay, en esos casos específicos, Jesús también dijo el por qué. Hay una cosa más importante, por qué, final, es que es Cristo el problema. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, hermano, que Cristo y por su causa y por su obra, puede ser que hay mandamientos que no son quebrados. La ley, cuando nosotros puede que quebremos un aspecto, un mandamiento, una orden, por causa de Cristo, por causa de la adoración a Él, no hay ningún problema en quebrar una orden específica que puede estar exigiéndonos un mandamiento. El último ejemplo que vamos a poner está en Marcos 14, 3 al 9. Marcos 14 y con esto terminamos. Candela. Marcos 14, 3 al 9. Dice así Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Estamos hablando de mucho dinero. Mucho dinero.
mucho dinero. El salario de todo un año de una persona que vive en una sociedad donde se paga. Aquí el salario de un año es una porquería. Pero estamos hablando del salario de verdad de todo un año. Mucho dinero. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La mujer derramó el vaso de alabastro sobre Jesús. Todos sabemos la historia. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hermano y amigos, pónganse en lugar de estos hombres, porque no fue solo Judas el que dijo esto. Algunos dice aquí. Y hubo algunos que se enojaron y dentro de sí, no se atrevieron a decir nada, pero dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Imagínense ustedes. Yo soy, vamos a poner la primera, la persona religiosa más importante aquí es el pastor. Que ahora venga una persona, en mi caso que soy un hombre, y derrame $3,000, un perfume de $3,000 que se puede vender, que está ahí, que cualquiera te da $3,000, yo supongo, por él. Y con esos $3,000, ¿cuántas cosas hacemos aquí en la iglesia? Bueno, imagínense, ahí se derramaron los $3,000 ahí por caerle bien al pastor. El asunto es que no era el pastor, era Cristo. ¿Ya? Hay una diferencia. Y la diferencia es abismal, incomparable. No era un maestro cualquiera, era el Señor Jesús, el cual iba a entregarse, La única manera que tiene justificación ese derrame de perfume de tanto precio es esa. De lo contrario hubiera sido realmente un desperdicio horrible, muy pecaminoso. Si hubiera sido para caer en gracia nada más con un maestro de la ley, hubiera sido muy pecaminoso. Porque cuántos pobres no hubieran resuelto platos de comida por años, no, quizás no por años, pero por días o meses, con ese dinero. Sin embargo, se trataba de preparar a Cristo para la sepultura, de adoración al Mesías, de adoración al mediador, al Salvador. Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Sí. Buena obra. ¿Usted sabe qué es una buena obra? Solo Dios sabe lo que es una buena obra. Solo Dios dice lo que es buena obra y lo que es mala obra. Y dice que eso fue una buena obra. Eso fue mejor que darlo a los pobres. ¿Pero acaso no robarás, no te manda a dar? ¿La ley no te manda a dar? ¿Por qué esa mujer no pensó mejor en dar? A veces quebrando un mandamiento, no estamos quebrando la ley. Y eso tiene que ver porque es que la primera tabla de la ley te manda a amar a Dios con todo el corazón, fuerza y alma. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Amar a Dios con todo su corazón, fuerza y alma, a su Salvador que iba a ser entregado. Lo que hizo esta mujer fue profético. Dice, siempre tendréis, dice Jesús en el verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Quebró la ley moral? Sí. Digo no. ¿Quebró un mandamiento? Sí, pero no la ley. Porque en este momento preciso, derramar todo este perfume sobre el Señor, en este momento preciso, era mejor que reservarlo para darle
a los pobres. Hermanos y amigos, la ley moral es espiritual y tú y yo somos carnales. La ley de Dios es perfecta y nosotros no lo somos. La ley siempre nos está exigiendo perfección y nosotros no llegamos a sus estándares. La ley nos acusa. No creamos que porque no hemos matado a nadie nunca hemos quebrado la ley. Es mucho más que eso lo que ella exige. Yo te pregunto, ¿vives tú pendiente a la vida y prosperidad de tu prójimo? Pero porque lo deseas, no porque lo envidias. Puede ser que vivas pendiente a la vida y prosperidad de tu prójimo, pero porque te da envidia. Algo que se fomenta mucho, desgraciadamente, entre nosotros. Pero deberías vivir deseando que otros prosperen, vivan bien. ¿Acaso no vives demasiado centrado en ti, que olvidas a muchos de los que te rodean? Recordemos que donde se nos dice que no matemos, se nos exige dar. Hacer lo contrario, procurar vida. Donde se prohíbe el robar, se nos exige que deseemos darle, que deseemos prosperidad. Hermanos y amigos, ¿vives tú en eso? ¿Vives tú para eso? ¿Realmente vives tú para eso? Yo sé que no. Yo sé que no. Yo soy un ser humano igual que tú. Yo soy un hombre igual que tú. Yo soy carnal igual que tú. Recordemos que la ley de Dios es espiritual, de modo que abarca el entendimiento, la voluntad, las afecciones y todos los demás deseos del alma, como también abarca las palabras, las obras y los gestos, por supuesto. Pero la ley te exige no solo adoración externa a Dios, venir a la iglesia, leer la Biblia, no, te exige amarle con todo el corazón, todo tu corazón. Pero pastor, un poquito para mi familia y mis hijos y tú sabes las cosas que yo necesito en el mundo y un poquito para Dios. Dios no se debe poner bravo por eso. No, la ley dice, la ley te exige amar a Dios con todo el corazón. Cuando lo ames a Él con todo el corazón, entonces tendrás espacio suficiente para amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo debes amar a Él con todo el alma y con toda la mente y con todas tus fuerzas. ¿Lo haces? Yo sé que no lo haces. Conociendo estas reglas, conoceremos mejor la ley o entenderemos mejor su alcance, su extensión, su profundidad, y así ella cumplirá también con mayor efectividad su función. ¿Sabe cuál es? Ser el maestro, el ayo que te lleva a Cristo. Te lleva a Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas, porque todos los que dependen de hacer las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en este libro de la ley para hacerlas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a buscar un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador a fin de que fuésemos justificados por la fe, por creer en Él. El apóstol Pablo dijo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior, sí, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. No sé si tú has llegado a la misma conclusión. Pero esa debe ser la conclusión a la que tú y yo lleguemos. Miserable de mí, ¿quién me librará de estos deseos pecaminosos? Pablo dice, de este cuerpo de muerte, no porque le eche la culpa al envoltorio de carne,
sino porque sabe que el cuerpo obedece lo que el alma desea. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La ley me muestra cuán pecador soy, cuán miserable soy, cuán necesitado de un Salvador soy. Y Cristo es el Salvador de los hombres. Él sí obedeció perfectamente la ley. Y Él sí llevó todo pecado de todo el que crea en Él. Él llevó todos sus pecados en la cruz. Gracias, Cristo, debemos decir. Ya que nos demoramos tanto, podemos cantar el himno también. Podemos cantar, gracias, Cristo. Padre, gracias. Gracias por darnos a Cristo, tan excelente Salvador, tan perfecto cumplidor de la ley, amándote a ti con todo el corazón, fuerza y alma, amando a su prójimo como a sí mismo al punto de dar su vida por todo su pueblo. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por mostrarnos claramente, así como hace la ley, ponerse como un espejo delante de nosotros y mostrarnos toda nuestra negrura, cuán distante a la perfección de la ley estamos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.